Radio TV Digital, mágica, la voz poder de la ciudadanas. Hola, soy Larisa Costas y en los próximos minutos navegaremos en la movida política de las redes sociales y del periodismo digital. Acompáñame a ver a un clic. El fin de semana, un columnista de The Washington Post titulaba "Venezuela está al borde del colapso". El artículo fue traducido a medias por varios portales locales, pero no quisimos creer que era un derroche de ideología. Sin embargo, el autor se encargó de convencernos de lo contrario. Según él, el mercado paralelo de divisas es prácticamente inofensivo. No solo eso, sino que plantea su rentabilidad y reconoce, entre otras perlas, que aquellos importadores que reciben dólares subsidiados para satisfacer las demandas de alimentos de los venezolanos encuentran más atractivo invertir esas divisas en el mercado negro. Es decir, sacar provecho de la necesidad de todos nosotros mientras se enriquecen cual zánganos. Según el columnista, el problema en Venezuela tiene su origen en que, cito, el gobierno socialista de Hugo Chávez comenzó a gastar más dinero en los pobres y destaca desde el precio simbólico de los combustibles hasta la gran misión Vivienda Venezuela. Lo que no dice el articulista es que en el 2015 el indicador de la pobreza extrema en Venezuela cerró por debajo del 4,78% de la población, ni que la construcción de las bases de misiones socialistas, otro programa del gobierno revolucionario que se ha expandido en 1.500 comunidades donde existe pobreza extrema, ha contribuido a erradicar la desigualdad. Como suele ocurrir con estos columnistas, ven solo el tejado ajeno, porque en septiembre del año 2015 la ciudad de Los Ángeles se declaró en emergencia al registrar más de 26.000 personas sin hogar, 2/3 de los cuales invadieron las calles del centro de la ciudad con carpas. Tampoco se menciona que una compañía venezolana no estadounidense provee calefacción gratuita en varias ciudades de Estados Unidos a miles de ciudadanos pobres. Sí, estamos hablando de Citgo. Y no menciona que hace menos de un año Venezuela canceló a tiempo su deuda con el eurobono, 1.070 millones de euros centavo sobre centavo. Para el mes de noviembre, Maduro informó que en menos de 2 años Venezuela había cancelado 27.000 millones de dólares en compromisos internacionales. El articulista tampoco menciona que muchos países tienen posibilidades que a Venezuela se les niega, como el renegociar las deudas, por ejemplo, porque lobistas propios y extraños han trabajado arduamente en garantizar que nuestro país, por razones políticas, sea tachado con un altísimo índice de riesgo, país tan alto que supera a 5 países en guerra. Uno de los lobistas, por cierto, es Lorenzo Mendoza, el principal beneficiario de dólares preferenciales y que seguramente pertenece al grupete que el articulista de The Washington Post ilustra como entusiastas negociadores que se ven obligados a invertir los dólares que otorga el Estado venezolano para la adquisición de alimentos en el mercado negro. El histérico encanto de la burguesía, pues. No quiero decir, ni mucho menos quiero que se entienda que Venezuela está cómoda económicamente, pero sí es pertinente recordar que las razones distan mucho de ser aquellas que superficialmente enuncia el articulista de The Washington Post. Análisis econométricos difundidos recientemente demuestran que ni la inflación ni el desabastecimiento en Venezuela son producto de una caída de las importaciones o de la producción, contrariando además a cualquier manual de economía. Venezuela atraviesa una crisis inducida por sectores económicos con aspiraciones políticas que se han beneficiado de los dólares preferenciales de la nación
y no han cumplido con sus compromisos con el país, incrementando además sus depósitos en dólares en el extranjero. Una burguesía parasitaria que en lugar de honrar a la patria en la que nació, alimenta su avaricia en las bóvedas de paraísos fiscales, desfalco del Estado y sabotaje a la nación. Ese mercado paralelo, que para The Washington Post es casi inofensivo, ha significado una tragedia para el pueblo venezolano. El valor del dólar arbitrario que se impone desde una página web sin fórmula económica que lo justifique, se ha convertido en la referencia para establecer los precios a los venezolanos, aunque Dollar Today no coloca ni un céntimo en el mercado de divisas. La demanda de divisas de este supuesto mercado paralelo es relativamente marginal al compararla con el volumen de divisas que son otorgadas por el Estado a tasa oficial. La oferta de divisas en ese mercado paralelo, dada la cantidad de dólares que se encuentran en manos de privados, no es tanta como se pretende mostrar, y a eso se suma la posibilidad de vender a una tasa mucho mayor a la que fueron asignadas esas mismas divisas. Una gran estafa que estamos pagando todos los venezolanos. Si bien es cierto que nuestro país atraviesa una embestida económica que tiene como aspiración recuperar el poder político que perdieron en 1998, también es verdad que la crisis económica no es exclusiva de Venezuela, ni mucho menos. Venezuela es un país con una economía rentista. La diferencia entre el modelo capitalista que gobernó hasta 1998 es que esa renta se la repartían los grandes capitalistas, sin vergüenza. Y en la Venezuela bolivariana se ha democratizado el acceso a la misma a través de decenas, por no decir cientos de programas públicos del que todos, absolutamente todos los venezolanos nos hemos beneficiado. Por eso, los especialistas hablan no de una crisis del socialismo, sino de la crisis de la economía rentista acentuada por la caída del precio del barril del petróleo. Datos globales nos ayudan a ponernos en contexto. El desplome del precio del barril de petróleo de 115 a menos de 24 dólares en el último año y medio ha evaporado más de 250.000 millones del valor en bolsas de las grandes petroleras europeas. Una comparación andragógica. Esta cifra equivale aproximadamente a una cuarta parte del PIB de España. Ninguna crisis social, política, económica de nuestro tiempo se podrá entender en su magnitud sin el escenario geopolítico en el que el capital estadounidense mantiene una pelea a pulso contra dos bloques poderosos y emergentes, Rusia y China. La guerra económica es global. La caída del precio del barril del petróleo, según los expertos, corresponde a una saturación del mercado. Hemos tratado algunos aspectos de esto en otros clics, como aquel en el que demostramos, por ejemplo, que el Estado Islámico extrae y comercializa más de 2 millones de barriles de petróleo diarios. En ese contexto de sobreproducción, Barack Obama decide que Irán ya no es enemigo, o al menos no tanto, y sin mayores explicaciones políticas levanta las prohibiciones de comercialización de crudo de ese país. Como vemos, hasta en la sensatez, Obama tiene un interés geopolítico detrás, que forma parte de esta guerra no convencional. La consecuencia directa fue el desplome del rublo en el mercado. El gobierno ruso entonces anunció recortes de por lo menos un 10% del presupuesto estatal del año 2016, que estaba basado en el precio de 50 dólares por barril y en el que priman los gastos de defensa y seguridad. Ahora, también plantean nuevos impuestos para las petroleras, la reanudación de las privatizaciones de empresas estatales, entre ellas bancos como el Sberbank, es una gigantesca caja de ahorro de los ciudadanos rusos, el VTB y la petrolera que se llama Rosneft. Rusia prevé una recesión para este año 2016.
Entonces, extorsiones económicas, la manipulación de los precios de los hidrocarburos, del oro, la plata y hasta los recursos hídricos son parte de un tablero en el que los grandes capitales hacen estragos para mantenerse. El patrimonio del 1% de los más ricos del mundo superará este año el 99% restante. Esto a costa de nuestra sobrevivencia. Estados Unidos, por su parte, no goza de buena salud. Citemos a Misión Verdad. Datos como su deuda pública y privada, mucho mayores que el propio tamaño de su economía, describen elementalmente su incapacidad de superar ese estadio de quiebra sin eliminar a totalidad a los bloques emergentes de poder con el fin de absorber a totalidad sus incontables recursos humanos y energéticos. Sin embargo, un solo dato sirve para reflejar la envergadura de su crisis. Wall Street tuvo su peor arranque desde 1928, es decir, en términos históricos y financieros, Estados Unidos está al borde de un gran caos financiero superior al del año 2008 y bastante parecido al que generó suicidios masivos en 1929. El 18 de enero de este año, el presidente de la República Francesa, François Hollande, hizo público un estado de emergencia económica nacional contra el desempleo, cuyos ejes son la formación, el aprendizaje y las subvenciones para las pequeñas y medianas empresas. Este estado de emergencia económica ha incluido una flexibilización de algunas medidas que favorecen a los trabajadores para alentar a las empresas a contratar. Entonces, ¿sacrificaron los beneficios de quién? De la clase obrera. Arabia Saudita se jacta de ser uno de los países cuyo costo de producción por barril de petróleo es el más bajo. Ahora bien, esto no la hace ciega a la crisis que se avecina. Aumentó en un 50% el precio de la gasolina y al mismo tiempo redujo sustancialmente el gasto público. Según datos del Banco Popular de China, la reserva de divisas del país sufrió en diciembre pasado la mayor caída mensual registrada en el país, bajó en 107.900 millones de dólares, mientras que en todo el 2015 anotó la mayor caída interanual de su historia, al recortarse en unos 510.000 millones de dólares. Por último, mencionaré a España, no porque sea una gran economía, sino porque mediáticamente siempre pretende compararse con nuestro país y darnos lecciones de cualquier cosa. El diario La Razón publicaba el 18 de enero de este año una columna de Juan Ramón Rayo, que señalaba: la deuda pública española alcanzó el 99,8% del PIB al cierre de noviembre del 2015, una terrorífica cifra que desde que arrancara la crisis no ha hecho más que multiplicarse. En concreto, ha aumentado en 700.000 millones de euros en apenas 8 años. El analista es tan contundente al señalar que mientras le imponen austeridad a miles de familias trabajadoras, el gobierno central, los gobiernos autonómicos y en menor medida los gobiernos municipales han gastado durante 8 años mucho más de lo que han ingresado. El mito de que Venezuela es el crisol, el punto único e innovador que estamos inventando la crisis económica es falso, tan falso como que el modelo fracasó. La situación económica financiera mundial indica todo lo contrario. El modelo que está fracasando en todo caso es el capitalismo. Pero la palabra crisis es muy conveniente para un sector del Pentágono que desde hace un poco más de un año ha tratado de enrolar la crisis humanitaria como un argumento bélico y el punto faltante de la lista de pendientes para una invasión contra nuestro país. Durante el año pasado, el ex jefe del Comando Sur, John Kelly, advirtió que de presentarse una, cito, crisis humanitaria en Venezuela al suscitarse un colapso de la economía, el país norteamericano intervendría militarmente en la nación bolivariana. A estas declaraciones hay que sumarles el decreto de emergencia del presidente Barack Obama en el que se declaraba a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de los Estados Unidos. El decreto deja abierta la posibilidad de intervención de la potencia militar en nuestro país si la población se viene en riesgo, ¿no? La Organización de Naciones Unidas define la crisis humanitaria como aquella situación en la que existe una excepcional y generalizada amenaza a la vida humana, la salud o la subsistencia.
Esas circunstancias producirían situaciones de desprotección generadas por la pobreza, por la desigualdad, la falta de acceso a los servicios básicos que se potencian cuando se combinan, por ejemplo, con un desastre natural o con un conflicto armado. Ya sabemos cómo han solucionado los cascos azules las crisis humanitarias en Haití, con violaciones de derechos humanos y violaciones de todo tipo. La pregunta que queda en el aire es: ¿qué busca la Asamblea Nacional adecoburguesa declarando a nuestro país en crisis humanitaria de salud? ¿Que nos curen los misiles? Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo clic. Radio TV Digital Mágica. La voz, poder de las comunidades. En unión al sistema matriz del Valle. Radio TV Digital Mágica. La voz, poder de las comunidades.